الديار عليكم سلام، أبت أن تذل النفوس الكرام، عرين العروبة بيت حرام، وعرش الشموس حمى لا يضام. ربوع الشهاب بروج العلا، تحاكي السماء بعالي السماء. ربوع الشهاب بروج العلا، تحاكي السماء بعالي السماء، وأرض ذهب للشموس الوغار، سماح لعمرك فوق السماء. خفيف الأمان وخف الفؤاد، على علم ضم شمل البلاد، فما فيه من كل عين سواد، ومن دم كل شهيد نداء. نفوس الهبات رماد النشيد، وروح الأضاحي رقيب عتيد. نفوس ربات وماض نشيد، وروح الأضاحي رقيب عتيد، فمنا الوليد ومنا الرشيد، فمنا نسود ومنا نشيد. Embajador, lo que nos decía hace unos minutos tiene que ver con una pregunta que nos hace vía Twitter, compañero de todas las voces todas. Ellos nos preguntan que hay una matriz de opinión en la que dicen que el pueblo o los ciudadanos sirios se están yendo de Siria. Yo creo que eso tiene que ver de alguna manera con esa matriz de opinión también que están echando a rodar de la famosa, la guerra, llamada guerra étnica. No sé si nos puede aclarar un poco con respecto a eso. Bueno, el plan en Siria era para dividir a Siria en 5 estados. Entonces, para la división, por eso he dicho, en Jordania, en Turquía, había tiendas puestas para 10.000 o más al principio, antes hasta de tener el primer refugiado. Entonces, prácticamente es un parte que concorda con el plan de dejar la mayoría a un gran, como decimos, crisis humanitaria, desplazamiento de esa población para justificar la intervención humanitaria, ¿sabes? Entonces prácticamente... La máxima de divide y reinará. Claro, ellos quieren de manera u otra, para justificar la creación de mini estados religiosos, todo para servir un objetivo principal. Fíjate cuando estábamos del sionismo Israel, porque Israel está huyendo de la solución biestatal, un estado palestino, estado israelí. Ellos quieren un estado judío, por la cual para justificar la creación de un estado judío tienen que hacer un estado durso, estado alawita, estado sunita, estado kurdo. Entonces tienen que mezclar los juegos para llegar a este resultado. Entonces aquí va, por la cual tienen que dejar las sectas, pelean una con el otro, sunitas con chiitas, árabes con kurdos, cristianos con musulmanes, judíos. Entonces prácticamente es un dialecto odioso que nosotros no podemos aceptar en los días de hoy, donde reina la constitución, las leyes, la ciudadanía, no rige la iglesia o la mezquita o la cual. Hace un rato usted señaló que el uso de las armas químicas también es importante señalar. También fue un parte de esta guerra sucia, porque recuérdase, porque fue el horror de la administración americana cuando dijo: si el gobierno sirio va a usar armas, nosotros vamos a tener otro cuento y vamos a cambiar todo el estado. Entonces muchos aliados regionales y actores, que fue el maestro es Estados Unidos, lo mueve a ellos, ya están cansados de que Estados Unidos lo mueva a ellos, como el caso de Turquía, como el caso de los países árabes del Golfo Pérsico, por la cual
Entonces querían involucrar, porque ya están cansados, no han podido llegar a la victoria. Entonces, ¿qué iban a involucrar a Estados Unidos? Ellos mismos, con el apoyo del Mossad israelí, trajeron armas químicas de Libia, con el apoyo de la inteligencia turca, porque hace meses, o 3 o 4 meses, capturaron un grupo de Jabhat al-Nusra, es un grupo que pertenece a Al-Qaeda, también en Turquía, 13 personas con varias cantidad notable de armas químicas de gas sarín. Después taparon la noticia. Los rusos o la Cancillería rusa dijo: ustedes tienen que clarificar qué pasó con este grupo armado que fue detenido en territorio turco con armas incluso tenía la simbología de la estrella de David. Claro, hay varios grupos, no solo con el Mossad israelí, sino también con algunas inteligencias regionales que empezaron a suministrar a esos grupos terroristas y mercenarios de armas para usarlas. Lo usaron un calle en Damasco, un pueblo en pleno Damasco, lo usaron. Y la gente se dé cuenta que esta gente está aplicando todo el manual de guerra sucia. No importa, ni hay reglas, ni hay moral, no hay nada, solo destrucción para que llegara al objetivo de ellos, que es tumbar al presidente. Pero al final, detrás del presidente hay un ejército, hay un pueblo, ¿sabes? Hay un pueblo que está confiando en la nobleza de su causa. No está defendiendo el líder porque es el líder, porque este líder aprieta el alma del pueblo, igual como ha sido el presidente Chávez en todos sus 14 años de gobierno. Embajador, ya a 2 años de la guerra armada en Siria, sabemos que ha sacudido a la comunidad internacional y se ha aprovechado también este conflicto en muchos países como el Imperio para crear una desestabilización no solo social sino política y militar en el mundo entero. Pero sabemos que hay muchos países aliados con estos mercenarios. Pero ¿cuál es el papel de la ONU? Los medios de comunicación nos pintan una visión de solidaridad y paz, pero ¿hablamos realmente de eso o decimos que son aliados de los mercenarios? No, bueno, podemos decir el papel o rol de Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, ha sido desneutralizado, porque normalmente se va a analizar desde la Segunda Guerra del Golfo, en los años 90, hasta la crisis, vamos a decir, Siria, o el conflicto en Siria, siempre ha sido la ONU, o la Organización de Naciones Unidas, como un parte del despacho del canciller norteamericano. Aprueba todas las invasiones, aprueba todas las guerras que está en contra de toda la humanidad. No es el caso Libia uno, no es el caso Irak otro, en muchos casos Afganistán. Entonces hay varias guerras norteamericanas que fueron legitimadas por resoluciones de la ONU. Llegó el conflicto sirio, muchos aliados, especialmente Rusia y China, dijeron basta ya, no aceptamos que usen más como decimos, organismo internacional para justificar la matanza, el sufrimiento de los pueblos, porque también las condiciones humanitarias, las condiciones internacionales ya llegaron a un nivel aceptable, especialmente después del bajo moral, el mal uso del derecho internacional en el caso libio. Porque fíjate, de una resolución que le sacan a nivel internacional de una zona de veda de vuelo aérea, o que prohibir que los aviones sobrevuelan a una guerra declarada contra un país con parte de la Organización de Naciones Unidas. Y además de esto, que financian lo que llama rebelde en contra de un gobierno legítimo que es parte de esta organización. Entonces prácticamente estamos destruyendo toda la estructura del derecho internacional. Estamos traicionando a nuestros miembros, por la cual este ejemplo que dieron en Libia, en Irak y en Siria hoy, de lo que llama la oposición, es muy peligroso, especialmente si vamos a aplicarlo aquí en Venezuela, porque sabemos la oposición siria, igual que la venezolana, muy mimada.
muy apoyada internacionalmente por la derecha internacional. Aquí el peligro del caso y la semejanza que tiene Siria y Venezuela también, porque hemos visto cualquier esfuerzo del gobierno que hace el gobierno del presidente Maduro hoy, no le dan cuenta a un Teresa o al presidente Chávez antes, pero cualquier como decimos evento que hace la oposición, mira, han visitado casi el mundo entero o los gobiernos de derecha y fueron escuchados. Este es un problema real, porque estamos convirtiendo los parámetros de las reglas del derecho internacional, de tratar de respeto a un Estado miembro y tratando con grupos menos de un Estado, como el caso de una posición interna de un país, no el caso sirio, libio y muchos más. Embajador, el comandante Chávez nos enseñó que cualquier guerra que ocurra en cualquier parte del mundo nos afecta directamente. O sea, para los revolucionarios venezolanos no vemos una guerra aislada o muy lejos si está en el Medio Oriente. Y como decía el comandante Che Guevara, cualquier injusticia que ocurra en cualquier parte del mundo también es una injusticia que le duele a cualquier revolucionario. Por lo tanto, la solidaridad de los revolucionarios del 23 de enero y de Caracas con respecto a la lucha que tiene, una lucha digna del pueblo sirio contra el sionismo y contra el imperialismo, también nosotros nos solidarizamos directamente y la apoyamos, ¿no? Esa resistencia que está haciendo el pueblo sirio. Pero más allá de eso hay una pregunta que quiero hacerle, haciendo énfasis de que el problema de fondo de la guerra en Siria es el petróleo. Es el petróleo y su zona geoestratégica por la salida hacia el mar Mediterráneo, ¿no? Que el mismo petróleo de Irak pudiera pasar por Siria y salir al mar Mediterráneo. Por lo tanto, hay toda una confabulación ahí en el Medio Oriente para acabar con todos esos países que están en contra de las políticas imperialistas. Y ciertamente han logrado su objetivo en algunos países, como Libia, lo lograron, y Egipto y algunos otros países. Ahora, si se puede decir, ¿no?, cuál es, de alguna manera, que suena un poco fuerte, ¿no?, pero algún éxito que ha tenido la resistencia siria en contra de esas políticas guerreristas del imperio, porque hemos visto que en otros países se han triunfado, en Siria no han podido. O sea, ¿cuál es esa clave que ha tenido Siria para poder resistir todo este tiempo, a pesar de que, bueno, en una guerra nadie gana, sino gana es la muerte siempre? Bueno, ¿por qué no han podido en Siria? Pero no han podido, no podrán, porque cuando hay unidad, cuando hay un pueblo consciente, pueblo unido detrás de su ejército y su liderazgo, es muy difícil acabar con un pueblo. Fíjate, muchos o miles de nuestros soldados que cayeron heridos en estos combates, muchos de ellos intentan volver lo antes posible a las trincheras de lucha que tienen todo el país para seguir la lucha, porque saben, esta es una lucha por la existencia de Siria misma, no es por un gobierno o por un partido, porque saben que está en peligro el país en sí, porque el conflicto no es un conflicto, como decimos, de fronteras, un conflicto de ideologías, un conflicto de tipo de gobierno, de reformas democráticas, un conflicto de existencia en sí del país. ¿Se va a tener Siria o no va a tener Siria? Por la cual, este es uno de los milagros que tuvo nuestro gobierno, nuestro ejército, nuestro pueblo, que ha enfrentado una coalición, puede ser una de las más grandes en la historia, porque empezaron en Siria más de 100 países para tumbar a un gobierno constituido legítimamente. Llegaron hasta a tener 132 de lo que llaman amigos de Siria, pero no son verdaderamente amigos. Entonces el imperio amplió toda su fuerza para castigar, para domesticar a un gobierno rebelde en contra de las políticas de ellos. Entonces el secreto está en la unidad, el secreto está en la buena preparación, el secreto está en la inteligencia, en la conciencia que hemos dado a nuestro pueblo durante décadas de una educación revolucionaria, una educación compatriota, por la cual no triunfa al final las ideas separatistas o las ideas sectarias o las ideas religiosas, estas que quieren venderlas ahí en Siria, que el sunita está matando a la alawita, o el kurdo está matando al árabe, o el cristiano matando al musulmán.
no queremos saber de esto. Nosotros queremos saber de leyes. Nosotros acordamos para que sean leyes supremas, leyes de respetar al otro separadamente de su raza, de su color, de su corriente político, ¿sabes? Entonces este ideal que ha triunfado en Siria, que podemos nosotros enfrentar un gobierno o un imperio, sea grande o no, pero nosotros tenemos nuestros intereses nacionales encima de los intereses del imperio. Esto es lo más importante que la gente tiene que saber. Cuando un pueblo decide, él va a lograr, y nosotros estamos casi logrando nuestra victoria encima de esta coalición imperialista que englomera varios países en esta lucha contra nuestro país. Eso, embajador, eso enmarca definitivamente en uno de los últimos lineamientos que nos dio a nosotros el comandante Chávez, cuando nos dijo unidad, lucha, batalla y victoria. Eso se refería no solamente a lo que nos correspondía a nosotros como venezolanos, en lo que nos sabía o presentía él que nos iba a esperar en los últimos meses que hemos vivido con la elección del presidente Nicolás Maduro y las demás elecciones a las cuales nos vamos a enfrentar próximamente, sino también es como un llamado de reflexión a todos los revolucionarios de todos los pueblos con determinación independiente en el mundo, que tenemos que lograr una unidad para poder llegar a la victoria. Y yo pienso que a lo mejor también serviría de ejemplo por cómo se ha venido desarrollando las cosas en Siria, de la resistencia del pueblo, que si llegaran a intentarlo, aquí en Venezuela lo hicieron, a nosotros nos derrocaron a nuestro presidente y el pueblo salió a la calle, el pueblo solo. Después, con ayuda de su ejército, pudimos lograr que el comandante Chávez regresara. Sí, es muy importante que quede claro a nivel internacional que hay gente que los medios de comunicación quieren hacer ver al pueblo de Siria como personas, como los extremistas, como que ellos son los extremistas, y no, al contrario, son las personas que están resistiendo una ocupación, son las personas que están resistiendo un intento de humillación, son las personas que están resistiendo de la forma más pacífica, porque es como usted lo dice, pudieran agarrar y determinar, no, nosotros vamos a hacer lo mismo que nos hacen ellos. Lo único que hacen es que siguen resistiendo, siguen apegándose a las leyes, siguen apegándose al respeto del criterio ajeno. Entonces, ¿qué ejemplo cree usted que nos podamos retribuir nosotros a nivel político, a nivel social? ¿Cómo nos podemos retribuir el pueblo venezolano y el pueblo sirio con esta situación que está sucediendo en Siria actualmente, políticamente hablando? Bueno, como usted ha señalado, pero el mismo presidente añadió a esas ideas que la unidad, la lucha revolucionaria y la victoria. Para hacer o llegar a la victoria tenemos que tener también una eficiencia o eficaz gobierno que pueda enfrentar los problemas del pueblo, porque fíjate, nuestros gobiernos, nuestro gobierno, nuestros ministros, nuestros responsables, a pesar de la guerra que está azotando a nuestro pueblo, van a la calle a preguntar a la gente qué necesitan y vean que está dentro de ellos, porque la sangre de nuestros responsables, igual que un parte de nuestro pueblo, derrama, porque están matando igual nuestros, como decimos, oficiales como cualquiera del pueblo, porque en esta guerra no hay solo un sirio, buen sirio que está luchando por Siria. Y aquí lo mismo, esta guerra cuando va a venir, esperemos que no venga, aquí que no va a distinguir entre un venezolano bueno y un venezolano malo, va a destruir Venezuela querida, amada, una Venezuela que trabajó para el venezolano normal y corriente, sienta orgulloso de su venezolanidad, vamos a decir, de su pertenencia a un país que puede dar derechos a un modo de vivir mejor, ¿sabes? Entonces, esta es la cuestión. Cómo nosotros podemos acercarnos más al pueblo, cómo podemos servir más al pueblo, cómo podemos tener criterios muy transparentes a pesar de esta guerra, porque hay muchos también camuflados que dicen son parte de nuestro gobierno, mientras que está dando mano a los mercenarios y apoyan a ellos. Entonces este es un nivel de la inteligencia popular, la inteligencia del pueblo, que aquí descubre estos camuflados que nos venden cada día, donde hay como conspiración permanente contra nuestra revolución, igual que aquí.
Entonces hay varios elementos que pueden nosotros coordinar como pueblos, como gobiernos, pero lo más importante es la organización. Cómo podemos organizar la contraataque o la contrarrevolución, porque la contrarrevolución, aunque sea del pueblo, pero una revolución sabia, porque sabe el interés del pueblo donde reside. El interés del pueblo de defender nuestros intereses está depositado en un gobierno que ha sido y ha demostrado que es capaz de enfrentar una conspiración o planes destabilizadores los más fuertes en la planeta. Estamos escuchando la cruda realidad que se vive en el pueblo sirio, el drama que está viviendo el hermano pueblo sirio, porque el imperio norteamericano, el gobierno de Israel, pretenden apoderarse del mundo, están dando los primeros pasos para apoderarse del mundo. Y son los pueblos organizados, como dice el excelentísimo embajador, lo que vamos a dar al traste, vamos a impedir que esa acción llegue a concretarse. Hoy es el pueblo sirio el que está derramando su sangre. Hoy gritamos: viva Siria, viva Venezuela, viva el mundo libre, viva el mundo independiente. Abajo la tiranía, abajo el sionismo, abajo el gobierno norteamericano que ha hecho que el pueblo esté hundido, esté pasando por lo que hoy pasa, porque hoy el mundo económicamente está frágil, hoy el mundo políticamente está frágil, y son las revoluciones bolivarianas de Siria, Ecuador y de muchos otros países los que están tratando de levantar al mundo nuevamente. Hoy tenemos una noticia, embajador, que habla que la Unión Europea y Rusia condena construcción ilegal de nuevos asentamientos israelíes. Sabemos que el gobierno de Israel está echando poquito a poco al gobierno palestino, y también sabemos que el gobierno al pueblo palestino, ya lo quieren acabar, el pueblo sirio le tendió la mano al pueblo palestino. Hoy hay miles de compañeros de Palestina viviendo en Siria en condición de refugiados. Entonces yo creo, embajador, y yo creo que los compañeros también, creo que al final Israel, el sionismo, le está pasando una factura al pueblo sirio, por el pueblo sirio atreverse a recibir en su país al pueblo, a una gran parte del pueblo palestino, porque sabemos que Israel quiere acabar con los palestinos para apoderarse de todo esa población, todo ese país, de todo el pueblo palestino. ¿Qué nos puede decir usted de eso, embajador? Bueno, nuestro deber, nosotros recibir nuestros hermanos palestinos en Siria, que hay más de 500,000. A pesar de este conflicto, gran parte de ellos desde los años 40, 48 de la fecha, dicen, como ellos dicen, la construcción de Israel. Pero a Israel, para construir un estado colonial, genocida, tenían que echar millones de palestinos a la diáspora afuera de Palestina, en la mayoría de los países árabes. Sí. Bueno, la ONU no ha hecho nada porque es solo un papel, bueno, negativo. Desde la Segunda Guerra Mundial su papel ha sido muy modesto en resolver el asentamiento o en política. Claro, un parte de la política israelí para tragar el territorio palestino es la política de asentamientos ilegales que está en territorio palestino, lo que dificulta a crear lo que llama el Estado palestino. Y fíjate, yo creemos en memoria de la verdad de que el presidente Chávez ha sido uno de los pocos presidentes que entendió la causa palestina en profundo y apoyó tanto. Igual hasta el presidente Maduro ha dado el primer acto de gobierno que ha sido de apoyo a la causa palestina, de recibir aquí una comisión de la ONU, se llama la Comisión de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino. La cuestión, como te he dicho, ahí en Oriente Medio o en nuestros países, la cuestión ahora no hay solo se quieren doble estados palestino e israelí, sino hay un parte del proyecto sionista de crear lo que llaman la Gran Israel. No sé si aquí lo están escuchando este proyecto del Gran Israel. Hasta prácticamente iban a crear un estado colonial mucho más allá, que dicen del Nilo hasta Eufrates. El Nilo hasta Eufrates
la gran Israel que están hablando contradice con los imperios más grandes de la historia de Siria e Irak, los pueblos donde han dado a la humanidad los primeros descubrimientos, no solo en el alfabeto, no solo con la revolución agraria, la revolución comercial. Entonces los secretos del ser humano sabio salieron de aquella tierra, de un pueblo que todo el mundo sabe, el pueblo aramí, los arameos, donde hasta Jesús habló este idioma. Ese es nuestro idioma, el origen del árabe. Los babilonios, aquedeos, asirios y todos estos, pero ellos quieren sacar de la memoria de la humanidad estas civilizaciones tan antiguas para crear un estado puesto en los laboratorios de la inteligencia de las grandes corporaciones multinacionales. Embajador, hablando sobre el tema de Palestina y esta causa que también apoyamos los venezolanos, podríamos decir que hoy rompemos fronteras en cuestiones de estamos unidos por una misma causa, rompemos fronteras de cultura, idioma, religión, etnias, por soberanía e independencia. Claro que sí, porque siempre nosotros confiamos como pueblos, tenemos también como gobiernos populares, tenemos las mismas causas, las mismas preocupaciones. Por eso el interés del pueblo sirio, igual que el pueblo venezolano, porque el pueblo quiere vivir en dignidad, quiere que la gente da una educación, salud gratuita. ¿Sabes? Hay muchos no hablan de los logros de esta revolución, hablan solo que fue el capital de aquí, pero este capital extranjero se va a humillar al ser humano al carajo, como dicen aquí en la lengua. No queremos este capital, queremos un capital que salvaguardar los intereses del ser humano, la dignidad humana, ¿sabes? Entonces este es lo que nos une, las preocupaciones de nuestro pueblo, de hacer un futuro mejor, de salvaguardar nuestra soberanía, no vender nuestro país. Y fíjate, a diferencia de muchos diplomáticos, yo sé muy bien esta realidad. Me ofrecieron a venir aquí en 94, yo rechacé como número 2. Era tan joven, empezando mi carrera como segundo en la embajada, cobrando en dólares. De hecho, no, prefiero la libra siria y vivir allí, porque la situación social aquí es horrible. Analicé después del Caracazo y después los 2 intentos de golpes que mostraron oficiales de dignidad, que no quieren esta patria, a nuestro pueblo, que sea humillado, golpeado, atropellado, ¿sabes? Pero la segunda vez cuando me ofrecieron en el gobierno Chávez, del presidente Chávez, con mucho gusto, es mi segunda vez que yo sirvo aquí, no es la primera. Pero mucha gente olvidan los secuestros, olvidan la corrupción, olvidan los golpeos a la libertad privada, y hasta desapariciones forzadas, encarcelamiento de diputados en los gobiernos del pontificismo. Y ahora si un diputado corrupto lo van a llenar la humanidad, empieza a decir que violaron la Constitución, mientras en otros gobiernos detuvieron varios o decenas de diputados y no hablan nada sobre esta realidad, ¿sabes? Ya para terminar, o para ir cerrando las ideas, quería preguntarle algo que me ha venido rondando en la cabeza desde que comenzó el programa. Y bueno, todo comenzó, o esta parte de esta historia que hemos vivido en el mundo comenzó por Libia. Destrozaron al pueblo libio, fueron contra Siria, amenazan a Irán. ¿Usted cree que el mundo está a las puertas de la Tercera Guerra Mundial? Bueno, no empezó con Libia con mucho respeto, sino empezó con Irak desde 2003 o antes. Fue desde que Saddam desde que hizo su guerra loca contra Irán en 1980 hasta el 88. Después originaron o dieron el orden a Saddam a ocupar a Kuwait, y así los americanos invadieron todo el Golfo Pérsico por sus bases militares, hicieron casi una ocupación directa a sus países. La Tercera Guerra Mundial existe, pero no está declarada, como muchos actos cómplices que se hacen a diario los criminales, pero no sale a la luz a la prensa y la gente no sabe. Para declarar la guerra tiene que como decimos,
tiene que el imperio asumir la responsabilidad del resultado de esta guerra. Porque esta guerra no declarada todavía y no atreve hace un año que ir a lo que llaman la solución pacífica en Siria. Porque la solución pacífica va a demostrar que ellos erraron y financiaron una guerra sucia igual que lo hicieron en Nicaragua. Hicieron muchos países en Salvador, en otros países en América Latina. Porque esta guerra sucia en Siria está financiada por ellos, por Occidente, donde financia a los mercenarios del Al-Qaeda, de Jabhat al-Nusra y todos los radicales, mientras lo matan en otros países del mundo, en Estados Unidos, en Mali, en Francia, y le tratan como ratas. Pero en Siria lo apoyan para que derrocaran nuestro gobierno. Entonces el doble moral no podemos acabar con él, solo con el apoyo de todos los pueblos del mundo. Estamos, no sé, podemos decir, depende de la conciencia de las grandes potencias, van a declarar esta guerra o no, pero la guerra, como dijo muchos, e incluso Kissinger lo dijo más de un año atrás, desde agosto de 2011, la guerra en Siria paró de ser una guerra interna, una especie de tercera guerra mundial. Entonces, 2 años atrás fue declarada una guerra, no solo una guerra interna, sino una guerra de intereses de las grandes potencias en el mundo. Fíjese, embajador, hoy el pueblo venezolano, el pueblo combatiente, el pueblo revolucionario de Chávez, le solicita que usted le lleve una palabra de aliento del pueblo venezolano al pueblo sirio. Nosotros estamos con ustedes, desde acá los apoyamos, y cada muerto, cada soldado muerto, cada niño muerto, cada mujer maltratada, vejada, es un dolor para el pueblo venezolano, porque así nos los enseñó el comandante Chávez. Así nos los enseñó la revolución bolivariana, y así lo tenemos presente cada día. Nosotros estamos aquí al latente diariamente de lo que sucede en el hermano pueblo de Siria, y desde acá lo apoyamos y estamos con su causa, que la causa de ustedes es la causa del mundo justo, del mundo nuevo en el cual creemos y queremos que florezca lo más pronto posible. Entonces, vayan nuestras palabras de aliento al pueblo sirio, al pueblo hermano, que está sufriendo, que está padeciendo el rigor de una guerra innecesaria e injusta por parte del gobierno gringo, del gobierno norteamericano y el gobierno de Israel. Vaya nuestra palabra de aliento, señor embajador. Gracias, hermanos, de verdad muy agradecido. Te lo voy a transmitir estos gestos de solidaridad a mi gente, a mi pueblo, a mi gobierno. Y nosotros estamos aquí porque entendemos que la lucha es la misma, la unidad de las luchas de los pueblos es la misma, y esta unidad de lucha tiene que nosotros nos justifica para entendernos, acercarnos mejor y saber cualquier luchador social en cualquier lado del mundo tiene la misma causa, que es una causa justa para mejorar la interés de su pueblo o las masas populares, por la cual yo no dejo solo las palabras de agradecimiento. Espero siempre reencontrarnos aquí para reafirmar más la diplomacia de los pueblos, y aquí también que el gobierno que puede adelantar de construir este estado comunal, este estado del pueblo, una de las políticas más acertadas de todas esas de esta revolución bolivariana, y lo agradecemos de verdad de todo el corazón. Bueno, fueron palabras del excelentísimo embajador de Siria. Aquí tenemos un Twitter de todas las voces, todas. Dice que a los hermanos sirios somos solidarios con su lucha, que es nuestra lucha contra el imperio, libertad, independencia y soberanía. Le extendemos nuevamente la invitación cuando quiera, esté en su casa. Estos son sus micrófonos para denunciar y hablar abiertamente al mundo de lo que sucede en Siria. Gracias al compañero Alejandro, a la compañera Helen, a la compañera Ana Padilla por acompañarnos en este programa. Bienvenidos nuevamente, y también en su casa cuando ustedes quieran compartir. Vengan, que las puertas están abiertas, porque siempre el pensamiento joven es importante para mantener esta lucha viva. Nos despedimos por hoy. Muchas gracias, buenas tardes y nos vemos la próxima vez.